Buenos días, hermano. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a estar hablando de la palabra de Dios, de lo que habla sobre la Biblia. Vamos a ver cómo fue que a lo largo de tantos años se escribió la Biblia, la historia de la Biblia, cómo es que llegó a nuestras manos y así vamos a estudiar un poco sobre todo eso. No, cuando me puse a estudiar y a buscar sobre la Biblia, bueno, yo decía, pensé que iba a ser quizás más fácil, ¿ves? Pero en realidad la Biblia contiene tanto más de lo que nos imaginamos. Entonces es demasiado. Un día no alcanza para hablar sobre lo que la Biblia enseña o cómo fue creada, todo es demasiado, ¿ves? Entonces traté de sacar ahí algunas cosas para verlas en el día de hoy. Lo demás siempre lo vamos viendo a medida que pasa el tiempo o que leemos la Biblia. Vamos a buscar ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia para hablar un poco sobre la Biblia, son 66 libros que contiene la Biblia. No es un solo libro, son varios libros y fue escrita a lo largo de unos 1500 años. A veces decimos, hoy en día un libro que escribe algún autor de un libro lo escribe en su vida, ¿ves? O menos tiempo, unos años, 2, 3 años, 4 años, porque en sí no vivimos tantos años. Y sin embargo la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por diversos autores. Hay bastantes autores que escribieron la Biblia, unos con mayor rango, otros menos, unos eran pescadores, otros eran jueces, otros eran reyes. Ahí buscamos y hay de diferentes, y en diferentes épocas. Antiguamente la Biblia, lo que escribía uno, no sabía lo que había escrito el otro. Es otra cosa. Tú escribías algo sobre la Biblia y tú no habías leído, no había el internet, no había nada, entonces tú no tenías conocimiento de los otros libros, ni quién los escribió, ni si se habían escrito. Cada autor no tenía ese conocimiento. Ya en el Nuevo Testamento es un poquito más diferente porque sí conocían el Antiguo Testamento. Fueron por distintos autores y en diferentes épocas, como le decía. Entonces fueron recopilados por texto y finalmente reunidos en lo que hoy conocemos como la Biblia. La Biblia no fue escrita de una sola vez, se componen, como le decía, de varios libros y se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió más o menos en eso que le decía, en unos 1500 años. El Nuevo Testamento se escribió a lo largo de 50 años. Los materiales en que se hicieron en aquella época, dice que eran en papiro, en rollos, en pergamino, era que se escribían, no eran muy duraderos tampoco. Había que ir dándole mantenimiento, volviéndolos a escribir, algo así, ¿no? Dice en Éxodo 24:12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Estamos hablando en papiro, en rollo, estaban escritas la Biblia. Vamos a ver un poquito más el significado si nos ponemos a pensar, que dice que Jehová le dijo a Moisés, sube para acá y yo te voy, y espera allá, y te daré las piedras, tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. ¿Quién lo había escrito? El Señor. Jehová lo escribió. Dice
cuando baja Moisés, él coge como un genio porque ve que el pueblo estaba un poquito desordenado y rompe esas tablas de piedra. En el versículo ahí en Éxodo 34:1 dice, vuelve a hablar Jehová a Moisés y le dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Este versículo Dios le ordena a Moisés que haga unas tablas similares a las que había roto y Dios le promete que Dios iba a escribir las mismas palabras que estaban grabadas en las primeras. Le decimos ahorita, en pergamino, en rollo, y en que había también parte de la palabra de Dios, en unas tablas de piedra, y escritas por Dios mismo. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron, bueno, ahora la Biblia se escribe en varios idiomas, en 3 idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, mientras que el Nuevo se escribió en griego. Son 3 idiomas que se dominan poco, ¿eh? Los libros fueron recopilados y eventualmente reunidos en lo que hoy conocemos como la Biblia. Este proceso involucró selecciones de textos considerados sagrados por las comunidades judías y ya en el Nuevo Testamento, judíos y cristianos. A través de los siglos, la Biblia ha sido traducida a muchos otros idiomas. En sí es el libro que más se ha traducido. Es difícil que hayan idiomas en que ya no se haya traducido la Biblia. Es el libro que más se ha traducido. Y la traducción más antigua de la Biblia hebrea que se conoce es la Septuaginta. Se realizó en el siglo II o III a.C., 200 o 300 años antes de venir Cristo, se había hecho la Septuaginta. Y había una que le llaman la Vulgata, que era una traducción al latín, que esa sí fue realizada por Jerónimo en el siglo V, en el año 500 después de Cristo. La Septuaginta era una traducción griega de la Biblia hebrea, que se escribió en un periodo de varios siglos, como lo decía ahorita, en unos 1500 años. La parte de la Biblia que primero se escribió, la más temprana, fue el Pentateuco, que fueron los 5 primeros libros que escribió Moisés. El nombre Septuaginta proviene de una leyenda de que fueron 70 o 72, por eso es Septuaginta, 70 o 72 dicen estudiosos judíos, porque era el Antiguo Testamento. Los judíos eran los religiosos, los que llevaban esta parte, y fueron los encargados de escribir los textos que ellos creían que podían ser parte de la Biblia. Ellos fueron los que la escribieron, hicieron esa Septuaginta. Esos textos los fueron recopilando, que ahí es donde se pone un poquito más dura la cosa. Era de lo que mi abuelo me contaba, lo que mis padres me contaban, lo que decía mi bisabuelo, todas esas cosas ellos fueron recopilando. Fíjense la particularidad que tiene la Biblia. Y ellos fueron recopilando y de ahí ellos hicieron la Septuaginta. Aunque para los cristianos la consideramos que es la palabra de Dios. Como el versículo que leíamos, Dios fue que inspiró la Biblia. El contenido principal de ese Antiguo Testamento se centra en la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel, desde la creación hasta la llegada de Jesús, incluyendo narraciones sobre la creación, la caída, el diluvio, el pacto con Abraham, la ley y la historia de los reyes y los profetas. El Antiguo Testamento, también conocido como la Biblia hebrea, contiene muchos géneros literarios. Ahí se incluyen los relatos de la creación, el diluvio, la historia de los patriarcas, lo que era Abraham, Isaac, Jacob, la liberación de Egipto, el establecimiento del reino de Israel. Y una característica que la Biblia te habla, ambas cosas, la creación del reino de Israel, y también hablaba sobre su división, el exilio en Babilonia. Venían los mandamientos estos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Hay los mensajes de todos los profetas, las profecías sobre lo que ocurrió, y todavía faltan algunos por cumplirse. Todo eso estaba escrito ahí sobre la llegada del Mesías,
Estaban los salmos, los proverbios, había mucha poesía que expresan adoración, sabiduría y emociones humanas. Hay escrito también reflexiones sobre la vida, la sabiduría, el sufrimiento y el propósito de la vida. Los temas centrales del Antiguo Testamento tenemos la creación y la caída, el relato de la creación del mundo y la humanidad, la posterior caída con Adán y Eva, que fue cómo se introdujo el pecado al mundo. Ahí vemos también cuando Dios le promete a Abraham una tierra, una nación y muchas bendiciones para todas las naciones, si él y su descendencia seguían fieles. Vienen las leyes y los mandamientos dados a Moisés, como le decía ahorita. Vienen relatos de la historia del pueblo de Israel, incluyendo lo mismo, las victorias que tenían y las derrotas que tenían. Eso es algo particular de la Biblia, que habla las cosas buenas que iban pasando, pero también te está hablando de las cosas malas que iban haciéndolo, cuando estaban en prosperidad, pero también cuando iban cayendo. Vienen las profecías en el Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías, que traería salvación y establecería el reino de Dios. La justicia de Dios en el juicio de las naciones y la misericordia de Dios al perdonar a su pueblo. En resumen, el Antiguo Testamento es una historia muy compleja y multifacética que explora la relación de Dios con la humanidad, especialmente con el pueblo de Israel, a través de los relatos, leyes, profecías y reflexiones sobre la vida y el propósito humano. El Nuevo Testamento, sin embargo, es revelar a Jesucristo como el Salvador, es su tema principal. Revela a Jesucristo como el Salvador del mundo y cómo se establece la iglesia. Se centra en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, así como en el establecimiento del nuevo pacto y la expansión del cristianismo. Ese Nuevo Testamento presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Los dos están muy conectados. Se enfatiza la salvación a través de la fe en Jesús, quien ofrece perdón de pecado y reconciliación con Dios. Establece un nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad a través de Jesús, que ya iba reemplazando las leyes del Antiguo, que era por la ley en el Antiguo Testamento. Aquí es por Jesús. El Nuevo Testamento narra los inicios y desarrollo de la iglesia cristiana con sus enseñanzas, prácticas y desafíos. Además, la salvación y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento aborda temas como el amor al prójimo, la justicia, la esperanza en la vida eterna y el reino de Dios. Aunque mayormente se enfoca en Jesús, el Nuevo Testamento también se conecta con el Antiguo Testamento, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías y las promesas que están ahí en el Antiguo Testamento. Como resumen, el Nuevo Testamento es la narrativa de la llegada de Jesús, su mensaje de salvación, el inicio de la era cristiana con la iglesia como su principal protagonista. Fíjense en todo lo que hemos visto hasta aquí, que contiene la Biblia, ¿eh? Es muy amplia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Además, como le decíamos ahorita, de ser escrita en 3 idiomas, que no se conocen mucho, por distintos escritores que muchos no tenían el conocimiento de uno con el otro. De que esos religiosos en aquellos tiempos escribieron lo que decían las personas, lo que habían oído decir. Y entonces por ese mismo motivo, la Biblia ha sido el libro más controversial que yo creo que ha existido. Muchos dudan de la autenticidad de la Biblia. Eso ha sido debate a lo largo de la historia. Nada más que compensar con eso, que eso pasaba de generación en generación. Pero vamos a ver cómo era que pasaba esto. Eso también nos lo dice la Biblia. En Deuteronomio 6:9 nos indica que las palabras de Dios le decían en aquellos tiempos a los judíos, a los seguidores de Dios, que tenían que escribirlo en los postes de las casas y en las puertas. Ahí tenían que ir escribiendo parte de la palabra de Dios. Ese versículo, junto con Deuteronomio 11:20, enfatiza la importancia de tener la ley de Dios presente en el hogar, visible
y recordada constantemente. Mire lo que dice Deuteronomio 11, 20 y 21. Dice, Dios les manda, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días. Bueno, se lo manda y tiene promesa, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Este versículo nos vincula la obediencia a las palabras de Dios con la prosperidad y la longevidad de la descendencia. En resumen, la práctica de escribir las palabras de Dios ahí en esos postes, en las puertas de las casas, de contarle a los hijos, se indica en Deuteronomio que busca la presencia y enseñanzas divinas sean constantes recordatorios para la familia. Es lo que le va enseñando, o sea, que siempre lo estén recordando, que lo estén comentando, que lo estén compartiendo. Y era como un acuerdo para esos mandamientos. De todas estas formas se logró entonces recopilar la palabra de Dios, como les decía ahorita, después de tantas generaciones. Entonces es por eso que muchas personas dudan y contendrá errores en la Biblia o se habrán equivocado al escribirla. ¿Ves? Hay una, cuando yo lo hacía me acuerdo como de un juego que lo he visto varias veces, que es que se pone uno atrás del otro, uno al lado del otro, entonces tú le dices una oración en secreto a esas personas, ese se la va diciendo al otro, se la va diciendo al otro, se la va diciendo al otro, y entonces sin oír lo que se le habló a la primera, ¿no? Entonces cuando llega al último, no tiene nada que ver con lo que dijo la primera vez, y ese no fue el caso de la Biblia. Ese no fue el caso de la Biblia. Lo que Dios dijo, lo que Dios quería que se escribiera, vamos a ir viéndolo, es exactamente lo que se escribió. Ahí vemos, a veces nos dicen, bueno, demuéstrame que Dios existe. Algo de, ¿cómo yo voy a creer en Dios? ¿Será verdad que Dios existe? Y no hay nada más seguro que la Biblia. ¿Ven? Por la Biblia. Son 66 libros, no es un solo libro. Todos concuerdan y vemos lo perfecta que es. Ya en nuestros tiempos, entre 1947 y 1956, dicen que en cuevas cerca del Mar Muerto, en Qumrán, encontraron como si fueran una librería, una biblioteca, no sé qué podría haber sido en aquellos tiempos, y encuentran rollos, encuentran manuscritos, y da la casualidad que esos que encontraron también estaban en hebreo, en arameo, y estaban en griego. Y dicen que ahí venía, fueron encontrados, los rollos fueron en 1947, en esa cueva cerca de Qumrán. Dice que se encontraron alrededor de 972 manuscritos diferentes. En su mayoría eran fragmentos, aunque algunos estaban completos. Se incluían copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó cuando lo descubrieron? ¿Qué era lo más significativo? Era lo mismo que la Biblia que estaba escrita de antes, ¿ves? No existía como para comunicarse, sin embargo, en eso no falló. Todo era exactamente lo que Dios quería. Dicen que esos rollos se encuentran en el santuario. Bueno, yo no he podido ir a ver si es verdad o no, ojalá algún día pueda ir. Que se encuentran en el santuario del libro del Museo de Israel en Jerusalén. Las tablas, esas sí no se saben. Las tablas, las originales, dice que eso se llevaban en el Arca de la Alianza. Si lo leen en la Biblia después, esas tablas donde estaban escritas por Dios mismo, eso estaban en el Arca de la Alianza, que esa no se sabe qué pasó o dónde está hasta que Cristo venga. No sé en qué momento es que lo saquen, ¿ves? Lo más que me llamaba la atención es que esos rollos, esas cosas, concuerdan con la Biblia. Vamos a ver algunas cosas del Nuevo Testamento que también nos confirman de que todo eso que tú oías, que todo eso que escribía, quedó perfecto como Dios quería que quedara. El apóstol Pablo dice que usaba también esos pergaminos y esos rollos. Vendría siendo como la Septuaginta de aquellos tiempos. Pablo la usaba también y confiaba plenamente en la veracidad de los mismos. En 2 Timoteo 4:13 dice Pablo:
trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. También, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, todo esto que estamos hablando, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Está viendo cómo Pablo nos confirma todo esto? Además, los versículos que leímos anteriormente, que es toda la Biblia, era Romanos 15:4. Pedro, este de Pedro me gusta mucho, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Pedro también nos confirma de que era real. Dice, tenemos en segunda de Pedro 1:19-21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. No dijo que había equivocaciones, ni... Bueno, sabemos que Pedro, igual que Pablo, vieron a Jesucristo. Directamente de Jesucristo fueron que ellos vieron todo lo que pasó, cómo cumplió las profecías y todo. Y en el caso de Pablo, fue parecido, porque Pablo dice que Jesucristo mismo se lo dio él en persona, que subió no sé, al tercer cielo, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero se lo dio personalmente. Y ellos mismos están confirmando de que todo esto es real. Dice segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjense, ¿quién la escribió? Ninguna era de interpretación privada,